El tercer telefonazo al gobierno desde la cuarentena para decirle que por ese camino no. Y la conjunción, como bien decís, Jorge, de motivaciones distintas, aunque predominante de algunas, está mostrando que hay un modo nuevo de expresión de la sociedad, que la política tiene que leer. No son aparatos que mueve gente. La sociedad se mueve. Decía Sanguinetti, el expresidente de Uruguay, que aún compiten con las redes. Las redes pueden comunicar a miles, cientos de miles de ciudadanos motivados por un hecho, inundar las calles y volver en paz a su casa. No es que alguien se sube a una tribuna y le manda un discurso desde arriba. Y creo que así como lo empoderó socialmente al presidente Fernández, cuando la pandemia, cuando había miedo, cuando la gente se aislaba para preservar la salud, ¿no? Y no contagiarse, ese empoderamiento social el gobierno lo fue desperdiciando. En vez de aumentar una convocatoria para ir pensando lo que iba a ser la economía y la tensión entre la economía y la salud, decidió armar un combo que indicaba que iba a ser la concentración de poder y le empezó a despertar alarma a la sociedad. Primero vino lo de Vicentín, más allá de los problemas judiciales de la familia Vicentín. La gente percibió que con un decreto se iba por la propiedad privada, en términos gruesos como reacción a la sociedad. Hizo una marcha nacional, federal, urbana, como todos la vimos. Después ocurrió otra marcha cuando liberaban presos. Vos estabas en pandemia, la única vacuna era aislarte, los tribunales estaban de feria, se abría una ventana y salían o miles de presos de la provincia de Buenos Aires o salían funcionarios condenados con prisión domiciliaria o otros a los que el secretario de Derechos Humanos le pedía la excarcelación o que lo dejen, como fue el caso de Jaime, condenado por enriquecimiento ilícito. Y a la par de eso, la vicepresidenta, que no se daba por enterada de la pandemia, venía a llevar adelante una agenda privada de su situación judicial con el pasado, al que el gobierno la termina convirtiendo con la reforma judicial en una agenda pública del gobierno. Yo creo que fue la última gota de sentido de la oportunidad. Si una de cada dos personas va a quedar sin trabajo, Jorge, si tenés niveles de pobreza del 50%, si tenés incertidumbre de cuándo vas a salir. Ahora, y Mario, de eso, venía a discutir la reforma judicial. Sí, bueno, la gente reacciona. Cuando en marzo el presidente anuncia el aislamiento social obligatorio en la cuarentena, digamos, sí, concita el 80% o más prácticamente Así por es. Unanimidad, el pueblo argentino salió a apoyarlo. En aquel momento los análisis políticos decían Fernández logró quórum propio, es decir, logró tener su propia fuerza política y no prestada de Cristina. Ahora, la ha ido perdiendo. ¿Qué pasó entre el 80% y ayer? ¿Y por qué Alberto Fernández, que supone un político avesado, ha ido dejando degradar ese poder propio que había conseguido y se lo ha vuelto a transferir a la vicepresidenta? Lo mismo, por eso dije al principio que tuvo un empoderamiento social que en vez de ponerlo al servicio de una transición entre la peste y la salud, la economía, yo creo que la constructora del poder en la Argentina, esto no es en desmérito del presidente, él es el resultado de la construcción estratégica que armó Cristina. No es que Alberto Fernández armó una construcción para ser presidente y Cristina él la fue a buscar. Pero Mario, a Kirchner también le armó Duhalde todo y después Kirchner se lo sacó. O sea, cuando Duhalde le armó todo, le hizo la arquitectura, todo, y cuando Kirchner fue presidente, dice acá el gobierno yo, chau Duhalde, y lo corrió de un costado. Un buen ejemplo. Yo creo que acá estuvimos en presencia de un gobierno bifronte con un intervalo a donde él debería haber convocado a toda la oposición, lo reclamamos muchas veces, sin declararle la guerra a nadie, pensar en la pospandemia, que sabíamos que íbamos a terminar mal, pero bueno, la verdad es que a esta altura yo pienso que él o va o coincide más con la vicepresidenta que en realidad la construcción de un poder en esa transición. Eso es una mala noticia. Porque ahí lo que se está pensando es que después de la derrota de Juntos por el Cambio, por los errores que puede haber cometido, muchos en el kirchnerismo piensan que la gente añora volver a lo que fue el pasado. No, la gente castigó al gobierno anterior, pero la gente quiere futuro, no volver para atrás, salir de la incertidumbre. No quiere guerra, no quiere grieta. Ahora, la agenda
de tensión política y social, Jorge, y social que hay en la Argentina, la construye el gobierno, no la construye la oposición. El que coloca los ejes que dilatan, que estiran, que pone a los lados, que los extremos aparecen con fuerza, la arma el gobierno.